Entonces, aquí tengo el calor más MC sub P TI menos MC sub P T prima, Rho por B por C sub P delta de T prima. Y esa es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Ahora, a diferencia de las anteriores ecuaciones, aquí voy a hacer voy a calcular una respuesta inmediata de la temperatura frente a dos tipos de perturbaciones. Miren, la temperatura de ingreso puede cambiar o la temperatura o el calor de la resistencia puede también alterarse o cambiar. Cualquiera de esas dos puede cambiar. Es decir, voy a evaluar la respuesta simultánea a dos cambios en el sistema. ¿Sí? Evaluar la respuesta simultánea a dos cambios en el sistema. La temperatura de ingreso y el calor. Entonces, mientras desarrollan esos diagramas de bloques, tengan presente que el desarrollo, en el desarrollo deben involucrar la respuesta a la variable manipulada. Miren, T sub I va a ser la variable que yo manipulo para controlar este sistema. Junto... perdón. Me acabé de cometer un error, un lapsus en el lenguaje. T sub I es la perturbación, ¿vale? En este caso, digamos que aquí hay una perturbación. T sub I es una perturbación. ¿Y cómo estoy controlando esa perturbación? Con el calor, con Q, manipulando ese flujo de energía. Por lo tanto, en el desarrollo de esos bloques se estudia la perturbación junto a la variable manipulada, ¿vale? Se va a evaluar la respuesta simultánea a esos dos componentes de los sistemas de control. Bueno, aquí esto es simplemente carpintería matemática. Entonces, lo que se hace a continuación es transformar esta ecuación diferencial, usar las transformadas de Laplace para cambiar de esto a esto, que es el dominio de Laplace. Ya identifican esas variables S, que son el factor característico de Laplace. Y lo que se obtiene aquí, estimados jóvenes y señoritas, es miren, lo que obtengo al final, después de todo esto, la ecuación 2, lo voy a señalar aquí. La ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4 es simplemente rearreglo de unas variables. Involucro el tau, que recuerden esto es el tiempo de retención hidráulico del tanque. Esto es la masa sobre el flujo másico. ¿Sí? Todas estas variables están aquí involucradas. Y llego a este bloque, miren. ¿Este bloque qué es? La respuesta en el dominio de Laplace de la temperatura de salida, ¿sí?, respecto a dos posibles cambios, que son el calor, variable manipulada, y la temperatura de ingreso, que es la variable controlada. ¿Sí? Y miren esta forma. Esta forma es la forma típica de la respuesta de un sistema de primer orden a los procesos de control. Observen que aquí tengo primero una constante. Esa constante se denomina K sub P, o ganancia. Bueno, K sub P. En este caso, como esto a través de la manipulación llegué a que ese K sub P es 1 sobre el flujo másico por C sub P. Los sistemas de primer orden tienen aquí numerador, denominador. Entonces en el denominador aquí tenemos tau, tau por S más 1, que eso es lo que uno mete en el Scilab, ¿cierto? Entonces esto va multiplicado por un Q sub S, que es el ingreso, el input de información. El input aquí es Q sub S, el calor.
Y aquí el input de información, el caso P es 1, pero el input de información es la temperatura de ingreso. Y nuevamente nos encontramos con un Ta sub S más 1. Esto tiene una representación en Scilab o en SICOS, por supuesto que la tiene. Aquí la encuentran. Entonces tenemos una perturbación T sub I, una variable manipulada, ¿sí? ¿Cómo se relaciona? Ah, miren, aquí perdón, un ratico, me salí de... Ya. Entonces aquí, miren, lo que obtengo es la misma ecuación, ¿sí? Esta la saqué del libro de Cohn-Nour. Entonces, como respuesta, mírenla, la respuesta está aquí, T' de S, T' de S. Bueno, pero antes tiene que pasar por dos bloques que son los bloques asociados a la plaza. Miren, aquí está, 1 sobre tau S más 1, que es este T sub 1 ingresa aquí, es modificado por esta función de transferencia. A esto se le llama función de transferencia, que la anoto aquí. Entonces, me produce esta variable de respuesta. Y esta variable de respuesta la voy a sumar con este otro bloque, miren. 1 sobre el flujo másico por C sub P dividido entre tau S más 1. Esta es una nueva función de transferencia. Entonces, esta transformación de estas ecuaciones, y esto ya saben, lo pueden programar en Scilab, simplemente pues ubican los bloques, cambian las variables y aquí le meten un osciloscopio y listo, que ese va a ser el trabajito de ahorita, ¿vale? Entonces, tiene esta representación de aquí. Bueno, que esto es lo que vamos a hacer a continuación. También tiene una forma alternativa de resolver esta cuestión, de tenerla en cuenta. ¿Cómo es esa forma alternativa? ¿Cómo es ese despeje alternativo? Miren, resulta que aquí se va a factorizar este término 1 sobre tau S más 1, es común a los dos factores en esta ecuación, estos dos elementos de esta factorización. Entonces es posible cambiarlo aquí, ¿sí? Cambiarlo aquí y regálenme un segundito, chicos. Bueno, entonces aquí tenemos que este es un factor común, 1 sobre tau S más 1. Y observen que aquí ingresa esta variable Q sub S, tiene una respuesta que se va a sumar. Pero aquí ya simplemente la multiplico por este factor, aquí la estoy multiplicando, esto es una constante de multiplicación, ¿sí? Y aquí esta T' de ingreso, esta temperatura prima de ingreso, la estoy simplemente metiendo aquí sin ninguna transformación previa. La sumo antes de meterla a este bloque de transformación. Es decir, aquí tengo una representación de esta ecuación que proviene de esto, ¿vale? Y lo importante aquí es reinterpretar cómo las operaciones matemáticas tienen una representación en los diagramas de bloques y en los diagramas de Scilab y de SICOS. Y ahí va también involucrado los aspectos de Laplace. Miren, esta es una clase taller, entonces aquí tienen un ejemplo 1. Por favor, revisen estas ecuaciones, ¿sí? Revisen estos datos que les doy aquí. Y a través de SICOS, realicen este ejercicio. Esto antiguamente, ¿sí? Les estoy hablando de la época pre-MATLAB, pre-Scilab, ¿sí? Pre-software.
Esto llevaba mucho tiempo, ¿saben? ¿Por qué razón? Se preguntarán ustedes. Porque había que resolver las ecuaciones de Laplace. Y con esas ecuaciones de Laplace, recuerdo haber hecho ejercicios donde tenía que graficar las respuestas. Y era muy, muy engorroso, chicos. En la actualidad, ustedes tienen muchas ventajas, ¿sí? Muchas ventajas. Quizá las desaprovechan. Quizá el haber hecho esto manualmente me dio la ventaja de entender esto desde los inicios, pero por favor, o sea, no sean una sociedad malcriada, que aún teniéndolo todo, no avanza, no progresa en aspectos científicos. Ahorita ustedes tienen la facilidad de graficar todas estas ecuaciones en Scilab, y Scilab internamente los algoritmos calculan las respuestas de estos sistemas. Es eso lo que les pido que hagamos en este momento. Son las 9 de la mañana, les voy a dar alrededor de, no sé, una media horita para que lo analicen, ¿vale? Y continuamos con esta clase del día de hoy. Entonces, son las 9. Las diapositivas ustedes las tienen en su celular, no hay necesidad de que les repita las cosas. Este ejemplo está ahí y les repito, háganlo en Scilab. Quiero la respuesta a estas perturbaciones simultáneas en Scilab. Incluso creo que aquí también tienen la respuesta. Ah, no, aquí ya cambio y hablo de un bloque, diagrama de bloque para un elemento de medida. Entonces, nos vemos en media horita. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la actividad, chicos? ¿Quedó todo claro? Bueno, entonces a las 9:30 vuelvo a conectar.